Seguimos con esta vía del conocimiento en la lección 6. Ya hemos tratado esta lección interesantísima. Ya hemos tratado lo que es hacer, lo que es crear. Ya hemos visto, pues, lo fácil que puede ser, ¿verdad? Lo fácil, sencillo. Solo requiere de nuestra disposición a hacernos a un lado y propiciar que esa creatividad, esa inteligencia, esa luz, ese amor, esa indicación pueda ser sentida para que simplemente nos permitamos aceptarla y ver qué ocurre cuando hacemos caso a esos seres, a ese Espíritu Santo, a ese reconfortador, a ese confortador, el que realmente establece el confort, el verdadero confort, esa esencia sentida que genera un estado de gracia. Quizá el humano ego no lo sienta así, pero ya sabemos quiénes somos y ya sabemos para qué estamos aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, pues adelante, adelante con eso, adelante con todo. Seguimos entonces tratando la parte de preguntas y respuestas que tampoco tiene ningún desperdicio. ¿Cuál es la diferencia entre gozo y placer? Porque muchas tradiciones espirituales censuran el placer. Esta es una pregunta muy sabia que te has visto impulsado a preguntar en tu afán de ser un creador. Efectivamente hay una diferencia entre gozo y placer. En nuestro ámbito humano, en el ámbito del cuerpo-mente, el gozo y el placer se confunden a menudo entre sí. Y así, la mente se engaña persiguiendo el placer creyendo que encontrará gozo. ¿Cómo distinguir entonces entre ambos? El placer depende de un estado energético específico que pasa transitoriamente por el sistema nervioso del cuerpo. El gozo es una cualidad de reconocimiento en el espíritu o mente profunda o corazón que trasciende toda circunstancia. Trasciende toda circunstancia. La neutraliza porque ya no la juzga, ya no depende de ella. Ya no está como vulnerable a lo que las circunstancias que le muestran. Una mente despierta puede conocer el gozo en medio de lo que aparentan ser las adversidades de la vida. Pueden estar cayéndose los edificios y uno estar en ese estado de gracia, en ese estado de enamoramiento, porque está con Dios, está con Yeshua, está con María, está con los ángeles, está sintiéndose uno con ellos, está sintiendo esa eternidad, está sintiendo ese alma que nada le afecta. Como por ejemplo en mi propia experiencia como hombre sobre vuestro plano, vuestro mundo diría que mi crucifixión fue una experiencia muy dolorosa. Pasaban muchas cosas en el cuerpo, pero yo estaba en un estado de gozo, no de placer. Cuando bailé, canté, bebí vino y partí el pan con mis amigos, experimenté placer. Es decir, las circunstancias alimenticias, la vibración de la música, creaban un patrón transitorio de energía en el sistema nervioso que provocaba ciertas reacciones en el interior de la mente-cerebro y en el cuerpo mismo, sensaciones placenteras. Interesante simplemente reseñar, simplemente no, solo quiero reseñar ese cambio. Lo hemos dicho otras veces. Una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. Estamos pendientes del dolor para ver cómo lo podemos atenuar, quitar.
cuando ese no es el camino. Estamos pendientes de ver cómo arreglar esas cosas que a mí me producen esas emociones, esos estados, cuando ese no es el camino. Eso que ocurre está para bendecirlo. Y cuando te decides a hacerlo, el amor en ti toma protagonismo y a través de él transmuta esa circunstancia, que sigue siendo la misma, no la cambia. Eres tú el que cambia. Eres tú el que elige conectar con esa luz, con esa mirada interior, con ese tercer ojo, con esa consciencia. Esa es la diferencia. Aprendí, porque así se me enseñó, que el placer es exactamente lo mismo en este sentido. Tiene un comienzo y un final, y atraviesa el cuerpo físico, el sistema nervioso y el cerebro, y eso es todo. Comprendí que el gozo consistía en liberarse de todas las ilusiones de separación. Liberarme de las ilusiones. No cambiarlas, no arreglarlas, no mejorarlas. Liberarme de ellas. Imagina que la profundidad de tu mente fuera realmente como un espacioso océano que pudiera albergar todas las ondas que surgen en el interior del campo, del cuerpo-mente, sin ninguna resistencia en absoluto, sin verse perturbado en su profundidad. Podría haber una gran tormenta en la superficie, pero la profundidad del océano no se ve alterada. Cuando conectas con el interior, accedes a ese océano. Ya lo que pasa en la superficie no importa. Se mira, se acoge, pero tú estás vibrando en esa conexión con la fuente. El gozo es una cualidad de discernimiento que se produce a través de la liberación de las ilusiones y de la corrección de cómo piensa la mente y cómo siente el corazón. El gozo es una cualidad de ser que no depende de salud ni enfermedad, dinero ni pobreza, nacimiento ni muerte, pérdida o ganancia. ¿Cuántas vidas hemos estado queriendo cambiar las circunstancias? No quiero ser pobre, no quiero morir, no quiero perder, no quiero estar enfermo. Esa es la ilusión. Ganar algo en el mundo no incrementa el gozo, aunque temporalmente quizá te dé placer. Esto debería bastar para recapacitar respecto a esa parte de tu pregunta. ¿Por qué ciertas tradiciones espirituales han tratado de apartar a sus practicantes de la trampa del placer? Bueno, francamente, solo por esto. Porque la mente humana equipara el placer con el gozo, y por lo tanto, cuando las sensaciones no placenteras atraviesan el cuerpo, como las de tristeza, confusión, duda o la sensación física de enfermedad, la mente quiere salir de ese estado y crear uno diferente. Pero eso es simplemente el ámbito de la dualidad, en el que no hay libertad. Recordamos que estamos en un camino no dual, ¿verdad? Recordamos que se trata de ser libres, acceder a la realidad, a la verdad, no cambiar el sueño, no intentar cambiar la ilusión. Interesante cómo describe la sensación física de enfermedad. El verdadero gozo llega cuando no se rechaza ni se juzga ningún estado transitorio de sensación en el cuerpo, sino que más bien se acoge y se experimenta, porque esa mente comprende que ella no es ese estado, no está limitada ni identificada con el estado transitorio. La mente llena de gozo puede llorar como nadie lo ha hecho antes. La mente llena de gozo puede acoger la tristeza hasta el fondo, con la mayor de las intensidades que puedan imaginarse.
La mente llena de gozo es la mente que observa todo, confía en todo, permite todo, abraza todo, transciende todo. Y aquí nos detalla el proceso del despertar, ni más ni menos. Nos ubica en la certidumbre, en la verdad que nos hace libres. Atiendes la tristeza, atiendes todo lo que pueda ocurrir, hasta el fondo. Ya no hay rechazo, ya no hay juicio, hay permiso. El gozo es pues una cualidad de conocimiento. El placer es un estado fisiológico muy transitorio del cuerpo-mente. ¿Por qué entonces un maestro espiritual diría, ten mucho cuidado, no busques placer? Simplemente porque la mente puede volverse adicta a confundir gozo con placer, y por lo tanto, cuando las cosas no van bien, tratará de recrear un estado transitorio placentero en el cuerpo, pero lo único que logra con eso es continuar con la rutina de la mente que se identifica erróneamente con el cuerpo. Y eso la mantiene en el ámbito de lo temporal y no de lo eterno. Continuar con la rutina de la mente que se identifica erróneamente con el cuerpo. Ahora bien, ¿eso significa que debes rechazar el placer? Absolutamente no. Simplemente no lo persigas. ¿Qué quiero decir con eso? Os he dicho muchas veces que el cuerpo no se puede usar para obtener, solo se puede usar para dar. Solo se puede usar para dar. La mente sanada no necesita usar el cuerpo para conseguir nada, pues ella considera que el cuerpo es simplemente un instrumento transitorio de comunicación. Recibe comunicaciones de otras formas de vida, otros seres, rocas, árboles y seres humanos, el viento, las olas y las estrellas, y se comunica consigo misma, comunica la mente a través del cuerpo. Rocas, árboles y seres humanos, el viento, las olas y las estrellas. No podemos usarlo para obtener, solo para dar. Por ejemplo, en el ámbito de la sexualidad, muchas personas intentan usar el cuerpo para obtener eso que se llama un estado placentero, porque creen que el placer es lo mismo que el gozo. Pero la mente despierta ya no confunde el gozo con el placer, permite que los estados placenteros pasen a través del cuerpo-mente, pero solo como un efecto secundario de su decisión de usar el cuerpo para involucrarse en la sexualidad con el único propósito de comunicarse con otro. Te veo en tu perfecta inocencia y quiero celebrarlo al unirme contigo plenamente en lo corporal. Te veo en tu perfecta inocencia y quiero celebrarlo al unirme contigo plenamente en lo corporal. Lo importante no es el cuerpo, lo uso para comunicarme contigo, para pasar un rato a gusto juntos, pero manteniendo esa conciencia, para habitar la mente crística, reconocerte a ti también en ella. Y como estamos usando los cuerpos, pues vamos a tocarnos. Pero lo importante es activar esa otra mirada, ¿verdad? Así pues está involucrada en dar y los estados placenteros que pueden o no aparecer y que quizás sean siempre diferentes son sólo secundarios. Y después esa mente no se preocupa más, no dice, vaya, no se encendieron todas las luces, campanillas y demás, fuegos artificiales que esperaba que hubiera. Simplemente no fue lo que debía haber sido.
Esta vez sí, wow, qué bien, pero ya se han ido, ya no están. Ese tipo de mente está involucrada en obtener, porque necesita placer, pues cree que es lo mismo que el gozo. El gozo es el reconocimiento de que yo y mi Padre somos uno. Y en toda situación puedo elegir el amor por encima del miedo. En toda situación puedo elegir el amor. Cuando te decides a ello, muchas veces las circunstancias se propician para que elijas el amor. Si tú eliges sentir la paz, pues seguramente las circunstancias van a estar en conflicto, van a estar en guerra, para que en ellas tú elijas la paz. Así se da con todo. Por lo tanto, efectivamente hay una razón de que muchas tradiciones hayan alertado a sus estudiantes sobre el placer. A menudo eso se ha malinterpretado y ha sobrepasado el punto de su utilidad. Si una mente niega o reprime el placer, eso tiene el mismo efecto que si se hace adicta a los estados placenteros. ¡Wow! Pondrá tanta energía para resistirse a un estado fisiológico transitorio como la que pone en buscar estados placenteros. Cualquiera de los dos casos es encarcelamiento. ¿Cuántas vidas en monasterios? ¿Cuántas vidas en esa religiosidad que nos decía, no, el placer no, hay que reprimirlo? Mientras el cuerpo estaba ahí como excitado y tus deseos naturales brotaban, no por querer acariciar al otro, a la otra. No, y te flagelabas, y te confesabas, y rezabas 780 millones de Padres Nuestros. Eso es lo mismo, es lo mismo, estamos en la dualidad. Es encarcelamiento. Por lo tanto, esta es mi sugerencia para vosotros. No busquéis el placer, sino más bien buscad el reino. Sed la presencia del amor. Estando en el reino es fácil. Y cuando las sensaciones placenteras transiten por vuestro discernimiento en el cuerpo-mente, observadlas, aceptadlas y dadlas por finalizadas. La observas, la aceptas y se finaliza. Como cualquier estado, como cualquier emoción, se permite, se abraza, tristeza, alegría, la que sea, y ésta se respira y pasa. Y lo mismo con los llamados estados no placenteros, tristeza, ira, miedo, lo que sea que surja, observarlos, acogedlos, dejad que os atraviesen. Continuad siendo la presencia del amor. Continuad siendo la presencia del amor. ¿Te ayuda eso con respecto a tu pregunta? Sí. ¿Te proporciona cierta iluminación? Sí. Entonces, efectivamente, querido amigo, recuerda, el cuerpo sencillamente no puede lograr obtener nada. Sí puede ser usado para grandes cosas, la extensión del amor. Y eso de por sí normalmente generará sensaciones beneficiosas, transitorias, placenteras. ¿Tienes pues algo más? Sí. El Consejo de Santicristo tuvo hoy una conferencia telefónica y pregunté si alguien tenía alguna pregunta que hacer para la cinta de hoy. Y sugirieron que solo te preguntemos si puedes hablarnos, tanto al Consejo como a los miembros, de la dirección que estamos tomando y de cualquier cosa que quisieras tratar en cuanto a la frecuencia vibratoria de Santicristo y qué podemos hacer para mantener nuestras frecuencias alineadas con la visión. Interesante. En primer lugar, la frecuencia de Santicristo no ha cambiado, es inmutable y nunca puede cambiar. Y sencillamente porque es la paz de Cristo. Pero recuerda que la paz no es para nada un estado pasivo, sino que es la base, una base muy poderosa, desde la que se acepta en el estanque
la piedrita de la voluntad de Dios y sabe que es ilimitada para siempre, que tiene todo el poder necesario para hacer lo que se le pida. Una mente así es muy poderosa. Una mente así podría ser extremadamente activa en el mundo. Una mente así permanece en paz. ¿Qué podéis hacer, pues, para la vibración de Santicristo? Absolutamente nada. Lo que podéis hacer por vosotros mismos es querer más de eso. De ese modo la vibración o frecuencia de Santicristo se extiende al mundo. Una vez dije que el amor simplemente atrae al buscador de la realidad hacia sí mismo. Eso también es muy potente. Tenemos como a la asociación, fundación, como, bueno, pues en ese local, en ese sitio. Entonces vamos a ver cómo desde lo físico a lo físico pues generamos ahí algo que pueda beneficiarle. Cómo poder hacer, ¿no? que esa, vamos a decir, ideología, como si fuese una iglesia que inventamos y vamos a ver cómo la mejoramos. Y te dice, no, no necesita que hagas nada con eso. No, en absoluto. Santicristo no necesita de tu implicación con esa idea de como asociación fundacional y no, es tú contigo, es tú siendo Cristo, es tú en ti con Él. La frecuencia de Santicristo se extiende al mundo a través de ti, de cada uno de nosotros, allá donde estés. Así pues, Dios se derrama a sí mismo en el mundo al volverse tan atrayente que sus creaciones, las mentes que pueblan el mundo, quieren más de Él y se abren para recibir lo que está presente. Así nos conectamos con nuestro Creador y nos derramamos con Él. Nos abrimos a lo que está presente, allá donde estemos. Somos el amor, abiertos como la rosa que se abre ahí donde está. No juzga al que pasa, no le dice, no, este no se merece mi fragancia. No, está en constante expansión, allá donde esté. Cuando te abres más a Dios y no esperas a nadie, y no esperas a nadie, otras mentes decidirán si están o no dispuestas a soltar lo que les está bloqueando una mayor recepción de Dios. Y entonces seréis guiados sobre cómo crear un contexto que permita que eso ocurra. Y no un contexto que lo cause, sino que simplemente les permita a las otras mentes hacer eso. No un contexto que lo cause. No voy a crear aquí para que se propicie y que el otro se dé cuenta, porque así entonces podrá dar cuenta. No. Para que las otras mentes puedan hacer eso. ¿Cómo hacerlo? Seremos guiados. Cuando tú quieres, cuando tú lo deseas, cuando tú te dispones, eres guiada, eres guiado. No os apeguéis excesivamente a la forma o al resultado, sino más bien a la frecuencia en la que os estáis permitiendo vivir. Recordad que todo es perfecto. No tenéis por qué preocuparos sobre, digamos, ser un modelo, ser el orientador. No deberíais preocuparos en absoluto por satisfacer a todo aquel que esté buscando a Dios y que se pueda cruzar en vuestro camino. No, yo soy el orientador, yo quiero ser el modelo, donde
se refleje lo que Dios es, ¿no? Yo soy su pastor, su representante. Entonces tengo que orientar a todos los que se crucen en mi camino. Más bien ved si vosotros estáis soltando las impurezas que bloquean la presencia pura del amor de Dios. Especialismo, egoísmo, negación, miedo o lo que os he oído que llamáis así, dirigirse hacia afuera y hacia arriba en vez de hacia adentro y hacia abajo. Pensar en vez de sentir. Y yo lo diría, pensar en vez de danzar. Yendo hacia adentro, hacia abajo, hacia lo profundo, deseando Dios, deseando estar en ese lugar de silencio y desde ahí moverte hacia afuera. ¿Cómo? En ese movimiento que la danza nos regala, en el que ya no piensas, solo fluyes. Cuando bailas no piensas, solo te expresas, el cuerpo se mueve solo, ¿verdad? Te conectas con la música y ya, imagínate conectarte con Dios y fluir igual. Seguramente mejor. ¿Estáis extendiendo amor? ¿Estáis dando a todas y cada una de las mentes libertad, deseando tan solo que esa mente experimente un mayor gozo, permitiendo que tenga su propia libertad a la hora de descubrir eso? ¿Os estáis levantando cada mañana con agradecimiento y gozo, reconociendo que Santi Cristo ya ha sido llevada a su cumplimiento y se ha manifestado? ¿Os estáis deleitando al permitir que se manifieste de tal modo que vosotros aprendéis algo nuevo sobre la naturaleza de la mente, el poder de la conciencia y la realidad del amor? Porque en esta propuesta, ahí es donde se da ese aprendizaje real. Ahí es donde vamos descubriendo el poder de la conciencia, la realidad del amor. Santi Cristo ya ha sido llevada a su cumplimiento y se ha manifestado. Ahora nos toca a cada uno conectar con ello. No hay que hacer nada, no hay que crear una filial en nuestra ciudad. A no ser que cuando conectas con eso te rindes y de alguna forma te decides a ese servicio santo, pues la indicación es esa. Sí, vamos a crear aquí un ashram y lo vas a llamar Santi Cristo. O a lo mejor la voz te dice, lo vas a llamar Pepe Pelotas. Y cuando la gente pregunte, oye, ¿eso qué es? Pues les hablas de Dios. Entonces, si efectivamente queréis servir a la vibración de Santi Cristo, debéis ser un creador y no un hacedor. Pero recordad todos esto. Hacer no es lo mismo que emprender la acción. Una mente puede estar implicada en el hacer al abstenerse de emprender una acción. ¿Tiene sentido eso para ti? Por lo tanto, confía en todo, permite todo, celebra todo, ve la perfección de todo y sé la vibración de Santi Cristo. Con esto debería bastar por ahora. ¿Tienes algo más? Hacer no es lo mismo que emprender la acción. Una mente puede estar implicada en el hacer al abstenerse de emprender una acción. Siento emprender esa acción, pero desde el hacer me niego, porque los miedos y todas las historias estas de vulnerabilidad pues están ahí como mandando. Pues no. Hay que discernirlo, ¿verdad? Pero no hace falta ¿cómo decirlo? No hace falta saber mucho. Esto no te lo da una inteligencia.
Esto te lo da tu disposición. Desde ahí, desde esa honestidad interior, tú sabes. Sí, me viene a emprender esta acción, pero es que no la quiero hacer. Me da miedo. ¿Tienes algo más? No. Muy bien, entonces con esta pregunta y esta respuesta damos por terminada la sesión. Y no obstante, os diría a todos y a cada uno de los que escuchen ahora estas palabras e incluso a los que lo hagan dentro de 50 años, que recordéis siempre que aquel que os habla a través de la vibración de estas cuerdas vocales es efectivamente aquel que caminó sobre vuestro plano como un hombre hace unos 2000 años y que solamente se deleita en extender la creación. Es alguien que os contempla como hermano y amigo y que ve solamente vuestra perfecta inocencia y se deleita en comunicar con el único, unigénito Hijo de Dios. Tú. Estad pues en paz y sabed que sois amados. Amén. El que caminó hace 2000 años, aquí, para nosotros, a través de la vía y sobre todo, aquí, a través del corazón interior, no el físico, ahí siempre disponible. Él y tantos otros amigos, hermanos, que apuestan por nuestro despertar. No estamos solos. Gracias, amigo, hermano Yeshua. Gracias. Seguimos y lo hacemos juntos. Feliz semana. Chao.